lo que estuvimos viendo la semana antepasada. ¿Alguno se acuerda qué es lo que era? Lo último que vimos. Bueno, estábamos hablando de las vacunas, así que de eso continuaremos hablando. Ya. Veamos entonces. Niños, los que tienen ruido en sus casas, por favor, bloqueen el micrófono. Ya, chiquillos, veamos acá. Recordemos qué cosa dijimos acerca de las vacunas. ¿Qué habíamos hablado de las vacunas? Alejandra Puyao, ¿qué dijimos de las vacunas? Bárbara Cruzat. A ver, ¿qué dijimos de las vacunas? Ya, pues, niños. Importante, a ver. Carlos Payanao, a ver, ¿qué dijimos de las vacunas? Dalton. ¿Alguna cosita? ¿Qué sabemos? Yo insisto que hay muchos temas que nosotros lo estamos viendo en el colegio, pero que no son exclusivos del colegio, ¿ya? Sino que los conocemos por diversos motivos, por los medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque es importante, pero sobre todo este año hemos hablado harto de las vacunas, ¿no es cierto? A distintos niveles, no solamente en el colegio, ¿ya? Gael, a ver, ¿qué me dices? ¿Qué hemos dicho qué sabemos de las vacunas? ¿Qué sabes de las vacunas? Giselle. Profe, que generan inmunidad ante alguna... Ya, generan inmunidad, correcto. Y la inmunidad, cuando hablábamos de inmunidad, ¿de qué estábamos hablando? ¿A qué se refería la inmunidad? No están protegidos. Estar protegido. Entonces, las vacunas, a nosotros nos vacunan para protegernos. Y bueno, en el fondo es prevenir que nosotros podamos desarrollar una enfermedad, ¿ya? Entonces, las vacunas lo que hacen es protegernos. Bueno, y hoy día vamos a ver algunos aspectos más. Explicar entonces el objetivo es explicar cómo se descubrieron las vacunas y cómo son producidas estas antes de llegar a la población. ¿Ya? Bueno, recordemos acá acerca de las vacunas, ¿no es cierto? Son aquellas preparaciones, como habíamos dicho, que se producen con, ya sea con los agentes patógenos o con algunos elementos de ellos, ¿ya? Que pueden estar los virus, las bacterias atenuados, muertos, ¿no es cierto? O pueden tomar también sus toxinas, como el caso de los toxoides, ¿no es cierto? Y con eso crear este preparado que es la vacuna. Y luego se administra, ¿no es cierto?, a las personas para poder generar esta protección, esta inmunidad en ellos y para que las enfermedades finalmente no se propaguen. Perdón. Bueno, y aquí vamos a hacer una pequeña historia, ¿no es cierto?, acerca de las vacunas. ¿No es cierto? La vacuna fue creada por primera vez, ¿no es cierto?, por un inglés, Edward Jenner, ¿ya?, en el siglo XIX. Ahora, él creó estas vacunas porque observó, como dice ahí, era un médico rural, ¿no es cierto?, él observó en unas niñas ordeñadoras de vacas, ¿ya?, observó cierto comportamiento. ¿En qué sentido? Las vacas padecen también una enfermedad que es la viruela vacuna, ¿ya? Que le puede dar a las personas, pero que les da mucho más suave. Entonces, él observó que estas niñas que ordeñaban las vacas, ¿ya? Y que estas vacas que podían tener, ¿no es cierto?, que tenían la viruela vacuna, frente a la viruela humana, que es bastante compleja, ¿no es cierto?, quedaban como protegidas. Eso lo observó por harto tiempo, ¿no es cierto?, antes de plantearse
realmente que ellas podían estar protegidas, ¿ya? Entonces, ellas se contagiaban de esta viruela de las vacas y posteriormente, ¿no es cierto?, ellas era muy poco probable que sufrieran la viruela humana, ¿ya? Entonces, eso empezó a crear, ¿no es cierto?, una idea en él, pensando en que realmente a lo mejor eso era lo que las protegía frente a la viruela humana. Por lo tanto, él realizó, ¿no es cierto?, una experiencia en donde tomó muestra de la viruela vacuna, ¿no es cierto?, de una granjera y se la inyectó a un niño de 8 años. Ahora, este niño, ¿no es cierto?, se enfermó, desarrolló la viruela vacuna y bueno, a las pocas horas, ¿no es cierto?, bueno, se recuperó totalmente. Tiempo después, ¿no es cierto?, él volvió a inmunizar al niño, pero en esta oportunidad, él, ¿no es cierto?, lo que le colocó fueron, o lo inoculó, que es como se dice, ¿no es cierto?, con viruela humana, ¿ya? La cosa es que él quería comprobar si realmente el niño había quedado protegido cuando él lo inoculó con la viruela vacuna, ¿ya? Bueno, entonces lo inoculó con la viruela humana, después de unos meses de haber sufrido la viruela vacuna, ¿no es cierto? Y observó, ¿no es cierto?, que este niño no contrajo la enfermedad. Por lo tanto, había quedado inmunizado. Eso es lo que él finalmente comprobó, ¿ya? Que lo que él había pensado era correcto. O sea, las niñas estas que ordeñaban a las vacas, que padecían la viruela vacuna y que las contagiaban, ¿no es cierto?, desarrollaban una inmunidad, una cierta inmunidad frente a la viruela humana. Y eso fue lo que él confirmó cuando primero inoculó a este niño con la viruela vacuna y meses después, que, ¿no es cierto?, que padeció la enfermedad, él, que se mejoró, meses después, ¿no es cierto?, lo inoculó con la viruela humana y no desarrolló la enfermedad. Entonces, de esa manera confirmó que lo que pensaba era correcto y de ahí, ¿no es cierto?, se formaron o se crearon las vacunas. Ahora, pasó bastante tiempo antes de que ¿no es cierto?, se le llamara vacuna a estos preparados que se crearon. Ya pasaron varios años en realidad. Ya. Preguntas. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Bueno, este experimento que realizó Edward Jenner es bastante conocido, ¿ya? Por lo tanto, si a alguno le interesa, quiere buscar información, puede hacerlo y puede conocer un poquito más. Bueno, y aquí hay unas imágenes, ¿no es cierto?, que yo coloqué bueno, son cuadros, pinturas que se hicieron, donde se muestra que él estaría tomando, ¿no es cierto?, muestras de la viruela vacuna, ¿no es cierto?, en estos animales, y aquí cuando está inoculando a un niño. Y por otro lado, ¿no es cierto?, aquí hay una imagen que habla de que él creó la vacuna contra la viruela. Y al lado izquierdo, ¿no es cierto?, tenemos imágenes de niños con viruela. O sea, cuando da la viruela, ¿no es cierto?, se producen estas erupciones en la piel que pueden dejar muchas cicatrices. Por lo tanto, aparte de la parte estética, ¿no es cierto?, es una enfermedad que incluso hasta puede causar la muerte. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se producen estas vacunas? Bueno, la verdad es que producir las vacunas es ¿no es cierto?, todo un procedimiento, un proceso bastante complejo y también largo, porque antes de empezar a fabricar la vacuna, primero determinar, ¿no es cierto?, hacen un estudio en el fondo de la enfermedad y del agente patógeno para determinar si es conveniente hacer esa vacuna. O sea, si es muy contagiosa, de repente ahí
enfermedades en donde se han creado vacunas, pero que no son tan frecuentes en la población. ¿Pero por qué las crean? Porque llegan a ser muy mortíferas, ¿ya? Entonces, hacen todo un estudio previo antes para ver si realmente es necesario, es conveniente, debe hacerse, crearse la vacuna, ¿ya? Ahora luego, en la fabricación en sí, ¿no es cierto? Recordemos que ellos van a obtener, ¿no es cierto?, a los agentes patógenos, ¿ya? Y con eso van a hacer una serie de pasos, etapas, antes de hacer este preparado, ¿ya? Ahora, lo primero que ellos hacen es ver, ¿no es cierto?, cómo se va a modificar a estos agentes patógenos que componen a las vacunas y que nosotros sabemos que las vamos a denominar, ¿no es cierto?, antígenos, ¿ya? Y que fundamentalmente son las vacunas contra enfermedades causadas por virus y causadas por bacterias, ¿ya? Ahora, es un proceso complejo que en algunos casos puede llevar años, ¿no es cierto? ¿Ya? Nosotros, como les decía, el tema de las vacunas no es un tema que lo vayamos a conocer en el colegio, ¿no es cierto?, sino que es un tema que se discute bastante, se conversa, si bien manejamos una mínima información, pero es un tema que se habla. Por lo tanto, sabemos algo de. Hay otros temas que no se comentan comúnmente, pero en este caso, ¿no es cierto?, sí algo sabemos. Y sabemos que son elaboraciones que demoran bastante tiempo. Nosotros lo sabemos porque por el coronavirus, ¿no es cierto? Sabemos que recién, probablemente este otro año, y ni siquiera a principio de año, mitad de año o tal vez más lejanamente, podríamos contar con una vacuna que se haya comprobado lo eficiente que puede ser y también que se haya comprobado que no va a tener, ¿no es cierto?, efectos adversos o colaterales, ¿ya? Por lo tanto, insisto en que son procesos largos, demora bastante tiempo, pueden ser años lo que se demora la elaboración de una vacuna. Por otro lado, también debemos considerar que sobre todo en el caso de los virus, ellos se van modificando, por lo tanto hay vacunas que año a año también van cambiando, por el hecho de que los virus también se van modificando. Y entonces tenemos que estar preparados, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la influenza, es una enfermedad cuyo virus tiene la capacidad de mutar bastante fácilmente. Por lo tanto, las vacunas también van cambiando anualmente. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Aquí van a aparecer unos pasos, pero están muy, muy resumidos y simplificados al máximo, porque como les decía, son procesos bastante complejos, ¿ya? Y no es la idea desarrollarlos completos y estar aquí un par de clases en eso, ¿ya? Bueno, lo primero que decíamos es que se va a generar, ¿no es cierto?, el antígeno, o sea, van a hacer en la primera etapa, van a multiplicar, ¿no es cierto?, a este agente patógeno, ¿ya? Lo primero es eso. Ahora, hay distintas formas de multiplicarlo. Por ejemplo, se utilizan ciertas células, en el caso, por ejemplo, de la vacuna contra la influenza, se cultivan estos virus porque se hace que se multipliquen, ¿ya? Se cultivan en huevos de gallina. Y son usados también estos huevos de gallina en la preparación de otras vacunas también. O también se utilizan, como dice aquí, en líneas de células continuas, o sea, células que se, entre comillas, cultivan, ¿no es cierto? Es decir, que se hace que se reproduzcan de manera artificial, ¿no es cierto? A eso se refiere un cultivo de células, cuando se logra que ellas se multipliquen artificialmente, ¿no es cierto?, fuera del organismo. Entonces, hay algunos virus entonces que los multiplican en
en huevos de gallina, y en otros casos utilizan esto es lo que llaman líneas de células continuas, es decir, células que van a cultivar, ¿no es cierto?, en el laboratorio, ¿ya? Y aquí menciona, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B se produce, ya a los virus se les multiplica en células, en líneas de células continuas, como dice ahí, ¿ya? Ahora, en el caso de las bacterias, nosotros estamos hablando de agentes patógenos completamente distintos. Las bacterias son células procariotas, tienen toda la estructura, ¿no es cierto?, son unidades vivientes. En el caso de los virus, no. Recordemos que los virus requieren de células vivas para que en el fondo la célula viva genere todas las partes de él. En el caso de las bacterias es distinto. Por lo tanto, aquí utilizan elementos que llaman, por ejemplo, bioreactores, que son sistemas que crean, ¿no es cierto?, no son células vivas, en la mayoría de los casos, sino que son sistemas que han generado en donde ahí se van a multiplicar, ¿no es cierto?, las bacterias, ¿ya? Y pone el ejemplo de una bacteria, la HIV, del Haemophilus influenzae tipo B. Ahora, ese Haemophilus no causa la influenza, es una enfermedad bacteriana, es distinta. En cambio, la influenza es una enfermedad viral, ¿ya? Bueno, entonces una vez que se logra esto, lo otro se va a aislar el antígeno, tiene que aislarlo a través de distintos procedimientos de acá, ¿no es cierto?, de las células en que fueron cultivados, ¿no es cierto? Recordemos entonces que en la primera etapa van a hacer que se multipliquen los virus y las bacterias correspondientes según la vacuna, ¿no es cierto?, que se va a crear. Luego el segundo paso es que se usan distintos procedimientos para sacar de estos cultivos, ¿no es cierto?, a los antígenos para la preparación de la vacuna, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, viene que a estas vacunas, ya, o sea, a estos antígenos, perdón, a los virus y a las bacterias, se le van a añadir, ¿no es cierto?, algunos elementos que van a ser parte finalmente de la vacuna, ¿ya?, que van a colaborar, ¿no es cierto?, con este preparado. Ahora, a estas vacunas se les ponen medios líquidos, ¿no es cierto?, especiales, y en esos medios líquidos, a estos antígenos en realidad, se le van a agregar, ¿no es cierto?, diversas moléculas que van a tener una función. Por ejemplo, estos adyuvantes que se mencionan son ciertas moléculas que se agregan que en el fondo van a colaborar con aumentar la respuesta inmunológica del antígeno, ¿ya? Como que lo van a potenciar, ¿no es cierto?, con estos adyuvantes, que son ciertas sustancias que se le agregan, ¿no es cierto?, a la vacuna. Después también, ¿no es cierto?, estabilizadores que van a hacer que funcione eficientemente, eficazmente, ¿no es cierto?, el antígeno. Y por otro lado también se le van a colocar conservantes, porque como estas vacunas están hechas en medios líquidos, estos medios también se pueden contaminar. Por lo tanto, estos conservantes pueden llegar a ser antibióticos que se le agregan para evitar que se desarrollen otros agentes patógenos que contaminaran este preparado que se está fabricando, ¿ya? Bueno, eso sería, ¿no es cierto?, en términos generales, cómo se fabricaría, ¿no es cierto?, una vacuna. Posteriormente, ¿no es cierto?, vienen todas las etapas de prueba para ver, ¿no es cierto?, la eficacia de ellas, ¿no es cierto?, y que no tuviesen tampoco algún efecto colateral en las personas, ¿ya?, sino que el efecto que corresponde. Bueno, y aquí hay mencionado, ¿no es cierto?, tipos de vacunas, ¿ya? Generalmente, ¿no es cierto?, si uno recopila información, investiga un poquitito, ¿no es cierto?,
en distintas fuentes acerca de las vacunas, ¿no es cierto? Se mencionan 4 tipos de vacunas, ¿ya? Uno, por ejemplo, que estaría creado con vacunas con virus vivos, ¿ya? Donde a través de diversos procedimientos se debilita o atenúa estos virus, pero entre comillas decimos que están vivos, ¿ya? Por ejemplo, eso sería el caso de vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubiola, ¿no es cierto? También de la viruela o varicela. Se genera con, entonces, antígenos vivos, pero que están atenuados, ya que están debilitados, ya que no es la idea que nos cause la enfermedad. Después están las vacunas muertas, ya que se hacen de alguna parte, ¿no es cierto?, del antígeno. Ahora, importante que nosotros recordemos algunas cosas. En el caso de los virus, nosotros sabemos que los virus no son células y tienen una estructura que es más bien simple. ¿En qué sentido? En que ellos están hechos de algún material genético que puede ser ADN o ARN, y luego vienen algunos elementos envolventes que los cubren, los protegen, que son proteínas. Por lo tanto, estas vacunas podrían hacerse, estas que llamamos del tipo muertas, ¿no es cierto?, podrían hacerse de algún fragmento de una parte del virus, o lo mismo también de alguna parte de la bacteria. Ahora, la bacteria tiene una estructura más compleja porque son células, sabemos que tienen una cierta parte del material genético, hay un citoplasma, hay una membrana, hay pared, etc. Entonces, en este tipo de vacunas se crean a partir de, ¿no es cierto?, partes o fragmentos, ya sea de los virus o de las bacterias. ¿Ya? Bueno, después tendríamos las vacunas toxoides, ya que en este caso en realidad se crean, perdón, con las toxinas que producen, por ejemplo, las bacterias, ¿ya? Y que van a ser inmunes, ¿no es cierto?, a los efectos dañinos, a la infección en sí que se genera. Bueno, y aquí tenemos vacunas de este tipo, serían la vacuna antidiftérica, ¿no?, contra la difteria, y la antitetánica. Esta vacuna, la antitetánica, es esa vacuna que a uno le colocan, por ejemplo, cuando se ha hecho una herida, ¿ya? Aquí el agente patógeno no se transmite de persona a persona, pues nosotros ya hablamos del tétano, lo mencionamos, cuando hablamos de transmisión de los agentes patógenos. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, a uno le colocan esta vacuna cuando se ha hecho una herida con algo que está oxidado, ¿no es cierto?, con algún metal, ¿no es cierto?, que está con corrosión, corroído, porque ahí se puede encontrar la bacteria que causa el tétano. Entonces, para prevenir, a uno la vacunan. Por mucho que le limpien la herida, ¿no es cierto?, estamos hablando de agentes patógenos que son muy pequeños, que se introducen, ¿no es cierto?, por medio de esta herida que se hizo, ¿ya? Bueno, y lo otro son las vacunas biosintéticas, que van a contener sustancias artificiales, es decir, que el hombre las creó en el laboratorio, que están hechas en base a moléculas que el hombre fabricó. Y ahora, estas moléculas, ¿no es cierto?, que fueron biosintetizadas, ¿ya?, son similares a partes de los virus o de las bacterias. Tienen una estructura molecular similar, ¿ya? Ahí menciono, ¿no es cierto?, que el caso de la vacuna contra la hepatitis B, que sería del tipo de vacuna, ¿no es cierto?, que llamamos biosintética, ¿ya? Bueno, ahora, nosotros hablamos en algún minuto en la clase antepasada acerca de calendario de vacunación, ¿ya? Bueno, en el caso, bueno, ¿qué es lo que es un calendario de vacunación? ¿No es cierto? Una secuencia, como dice, cronológica de vacunas que se administran de forma sistemática a una población, ¿ya? Nosotros tenemos en Chile el calendario de vacunas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el fin? Obviamente es que haya una protección
frente a diversas enfermedades, frente a un buen grupo de enfermedades, ¿no es cierto? Entonces hay todo un calendario de vacunas que se cumple rigurosamente en muchos lugares, en muchos países. Y nosotros contamos con uno, ¿no es cierto? Y desde 1978 en nuestro país existe un programa nacional de inmunizaciones. Y de ahí que aparezcan anualmente los calendarios de vacunas. ¿Ya? Ahora, dentro de ese calendario de vacunas no está, por ejemplo, no está la vacuna contra la influenza, porque eso no está ahí, además es estacional, ¿ya? Entonces uno, si se lleva a vacunar, se vacuna en la época en que puede haber como brotes de influenza, por ejemplo, ¿ya? Y en la época, y eso es en la época otoño-invierno. Nosotros en esa época, en cambio acá, a ciertas edades, en ciertos tiempos que se colocan esta vacuna de acuerdo a este calendario. Y también en distintas dosis, ¿ya? Así que vamos a ver el calendario, ¿no es cierto?, de vacunación aquí en Chile. Este está actualizado, ¿no es cierto?, en el sentido de que es de este año. ¿Y esto dónde encuentran esta información? ¿Dónde creen ustedes que pueden encontrar esta información? A ver, ¿dónde creen que puedan encontrar esta información? Niños. Bueno, la encuentran, por ejemplo, en páginas del Mineduc, ya, del Ministerio, perdón, del MinSal, no el Mineduc, del MinSal. En el MinSal ustedes pueden encontrar mucha, pero mucha información sobre distintas enfermedades. ¿Ya? Bueno, y aquí, de ahí yo lo saqué. Entonces, hagamos démosle una miradita, ¿no es cierto? Hagamos un recorrido en este calendario de vacunación. Bueno, cuando recién nosotros nacemos, sabemos que nos vacunan, pregunten en su casa de que eran vacunados para que tengan una idea y vean que no estoy mintiendo, ¿ya? Contra vacunas, o sea, perdón, contra enfermedades como la tuberculosis. Ahí está la vacuna que se llama BCG. Después contra la hepatitis B, ya después otra que llaman hexavalente, porque aquí hay un preparado que lleva antígeno para 6 enfermedades diferentes. Hepatitis B, difteria, tétano, tos convulsiva, otosferina, la HIV, la que mencionaba yo delante, y la poliomielitis o la polio, ¿ya? Después también tenemos otra que se va a colocar solo en el caso de los prematuros, ¿ya? Para evitar, ¿no es cierto?, contraer Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria, ¿no es cierto?, que causa las neumonias, y de neumonía no se puede morir, ¿ya? Después a los 12 meses, ¿no es cierto?, está esta otra, la 3 vírica, que usted, vamos a ver, por ejemplo, la 3 vírica, a ver, también se pone en primero básico, contra el sarampión, rubiola y parotiditis. Parotiditis, ¿qué es lo que era la parotiditis? Niños, la parotiditis, las paperas, esas son las parotiditis. Bueno, tenemos entonces la meningocócica conjugada, neumocócica, o sea, aquí tenemos contra la meningitis, ¿ya? Y también enfermedades como el estreptococo, que contra la neumonía, ¿ya? Después otra, también la hexavalente, otra de los 18 meses. Otra contra la hepatitis A, la varicela. Y en algunos casos también la famosa fiebre amarilla. Ya. De nuevo está aquí la 3 vírica, como lo habíamos visto delante, en primero básico, y que van directamente al colegio a vacunar, ¿no es cierto? Después contra aquí las niñas, contra el virus del papiloma humano, y se coloca, ¿no es cierto?, en 2 dosis y años seguidos. ¿Ya? Después está esta otra, contra la difteria, tétanos, que también a ver, no, ya, no, aquí está, bueno, pero es en la embarazada que también se coloca esta,
y también personas mayores de 65 años, ¿no es cierto? También para evitar contraer estas enfermedades que pueden causar neumonía. ¿Ya? Bueno, eso es nuestro calendario de vacunación, que es sumamente importante. Ahora, vamos a ver efectos negativos de las vacunas. Ya, los mayores efectos negativos que se han visto, ¿no es cierto?, en relación a las vacunas, son los efectos propios, ¿no es cierto?, de los agentes patógenos que nos pueden causar, ¿no es cierto?, algunos síntomas que pudiese tener un poquito de fiebre, o también la pequeña inflamación que se produce cuando nos ponen la vacuna, que se produce como una mini infección así como localizada, ¿no es cierto? Ya. Esas son como lo más frecuente que podría llegar a ocurrir, ¿ya? Los efectos adversos, como dice ahí, podrían llegar a ser debido a la propia vacuna, ¿ya? Algunos conservantes también. Ahora, los efectos más adversos que se pueden llegar a producir es que haya alguna reacción alérgica, y que tampoco es muy frecuente. Si ustedes se fijan acá, dice que puede ocurrir un caso de cada 1.000.000 de vacunas que se colocan. O sea, la posibilidad de que alguien, por ejemplo, pudiese ser alérgico y desarrollar una reacción alérgica frente a estos adyuvantes, ¿no es cierto?, estabilizadores o conservantes que se coloca, es bastante poco probable. Ahora, existen personas que están en contra de las vacunas, que no creen en las vacunas, ¿ya? Pero como lo dijimos en otra oportunidad, ¿no es cierto?, en la clase anterior, cuando yo no me vacuno, o sea, está comprobado, ¿no es cierto?, que las vacunas crean inmunidad, o sea, nosotros desarrollamos anticuerpos y estos nos preparan frente a los agentes patógenos. Por lo tanto, nos ayudan a prevenir la enfermedad. Pero hay gente que no cree. Por lo tanto, a sus hijos no los va a vacunar, ¿ya? Entonces, eso es un problema, porque no es que la persona solamente no se vaya a enfermar, ese niño, sino que si padece la enfermedad, la va a transmitir. Ese es el problema también de que no se inmunicen. Ahora, si nosotros miramos la historia, así, algunos siglos atrás, habían enfermedades, como lo dijimos en su oportunidad también, que devastaban pueblos completos. Se generaban pandemias y epidemias, y, ¿no es cierto?, y moría pero una gran cantidad de gente. Pero después de que se empiezan a producir estas vacunas contra ciertas enfermedades que están casi desaparecidas, como sarampión, ¿no es cierto?, o difteria o poliomielitis, por ejemplo, sencillamente hay un hecho bastante claro de que son eficientes, pero hay gente que se opone a eso, ¿ya? Pero también hay estadísticas que indican que estas vacunas no producirían daño. Ahora, todavía se piensa que el autismo habría sido causal de mercurio que se le coloca a algunas vacunas, y que cada vez se disminuye más, se está modificando, se plantea que es inocuo, que no debería causar ninguna enfermedad en realidad, ¿ya? Bueno, y lo último que nosotros vamos a mencionar acá, que en realidad se va a mencionar porque la idea es que ustedes busquen la información y lo manejen y sean capaces de explicarlo, esto que llamaban el efecto rebaño. Y más aún, lo que llamábamos el efecto rebaño de las vacunas. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, que mostraría, por ejemplo, aquí nos está mostrando el efecto rebaño de las vacunas, ¿ya? Sino que es para que nosotros entendamos un poquitito a lo que vamos, ¿ya? Por ejemplo, todos los monitores azules son personas no inmunizadas, pero sanas. Los que están en amarillo son personas, ¿no es cierto?, que están inmunizados. En este caso son, ¿no es cierto?, 6 personas del total.
pero que están sanos, ¿ya? Y los en rojo, ¿no es cierto?, son personas que no están inmunizadas y que están enfermas, ¿ya? Bueno, con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, si nosotros observamos, esto sería lo que podría ocurrir, ¿no es cierto?, frente a una enfermedad y que la población no se vacuna, ¿ya? Entonces, vamos a tener a cabo un tiempo muchas personas, ¿no es cierto?, que no están inmunizadas, pero están enfermas y más aún en periodo de contagio, ¿ya? Eso sería lo que ocurriría cuando, ¿no es cierto?, la mayor parte de la población no se vacuna. Entonces, la idea es que ustedes investiguen sobre el efecto rebaño. Ya, ¿qué estudiamos hoy día? ¿Alguien me puede decir? Yo no lo quise anotar porque ustedes pueden decir lo que estudiamos. A ver, ¿qué estudiamos? ¿De qué hablamos? La historia de la vacuna. Ya, historia de la vacuna, correcto. ¿Qué más? ¿Cómo se forma una vacuna? ¿Cómo se hacen las vacunas, no es cierto? Preparadas las vacunas. ¿Qué otra cosita? Los efectos que trae. Ya, sí puede tener efectos, no, no es cierto, esos pequeños efectos que puede tener. ¿Qué más? ¿Algo más? Los tipos de vacunas que existen. Los tipos de vacunas que existen, ¿no es cierto? Y mencionamos, ¿no es cierto?, lo que era el efecto rebaño. Entonces, yo aquí, bueno, ahí está. Recordamos que son las vacunas, historia, cómo se producen las vacunas, los tipos de vacunas, calendario de vacunación, efecto, y este efecto rebaño. Ahora, a responder no vamos a alcanzar tampoco, así que veamos acá. Tarea. Ahora, importante que la desarrollen. Lo primero, explicar a qué se refiere el efecto rebaño de las vacunas, porque vamos a comenzar esta otra clase con eso. Ya. Y luego, buscar información sobre 3 enfermedades, ¿no es cierto?, que casi ya están desaparecidas. O sea, perdón, dos de ellas están como medio desaparecidas. Esta, la poliomielitis, el sarampión, todavía aparecen algunos casos de sarampión a veces, y la influenza que está presente en nuestra población. Ahora, ¿qué aspectos de la vacuna se deberían investigar? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué se debería investigar de esta vacuna? ¿Qué deberían averiguar? ¿Qué podrían averiguar? El tipo de vacuna. Tipo de vacuna, ¿qué más? Sus efectos. Los efectos. Bueno, es que se supone que los efectos tendrían que ser para evitar que contraigamos la enfermedad. Bueno, el tipo de vacuna que algo cómo se preparó, dónde se preparó, ¿no es cierto?, en cuántas dosis, lo que más podamos recopilar, ¿no es cierto?, de esa enfermedad, de esa vacuna, perdón. ¿Listo? Ya, chiquillos, ¿eso sería alguna pregunta? Ya. Les recuerdo que hoy día es la prueba para los pendientes. Tercero B las tiene el lunes porque hoy día tiene prueba de matemáticas.